Desde R3D, en la parte de colaboración con la justicia, vamos a señalar tres preocupaciones principales. La primera tiene que ver con el registro de personas usuarias de telefonía móvil, porque el artículo 8 en su fracción 64 y el artículo 160 en su fracción cuarta proponen nuevamente la creación de un registro de personas usuarias de telefonía móvil, y aunque la ley no lo desarrolla por otras iniciativas que también están en el Congreso tratando de impulsar ese registro, sabemos que lo que se busca es asociar cada línea telefónica con una identificación oficial, una CURP o una RFC. Entonces, en principio, me gustaría recalcar que el condicionar los servicios de telefonía móvil a que tengamos que entregar datos personales, especialmente datos personales sensibles, vulnera no solo el principio de consentimiento que ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también atenta contra nuestro derecho constitucional de acceso a las tecnologías de información y comunicación, porque obstaculiza de manera innecesaria el uso de Internet, afectando además principalmente a poblaciones en situación de pobreza o en zonas rurales. Crear un registro de usuarios de telefonía móvil no va a ayudar para reducir la actividad criminal, y de hecho el RENAUT nos demostró todo lo contrario, porque en el momento en el que estuvo operando aumentó un 40% el delito de extorsión y un 8% el delito de secuestro. También es fácilmente eludible sin mucha dificultad porque existen muchos mecanismos para la suplantación de líneas telefónicas, entonces además presenta el riesgo de que puedan incriminar a personas inocentes. Y un registro centralizado, masivo y obligatorio, lo único que hace es que la población, todos estos millones de usuarios de telefonía móvil, estemos en riesgo de accesos no autorizados, ya sea por vulneraciones y ataques informáticos o por actos de corrupción que puedan tener algunas autoridades que además pueden estar coludidas con la delincuencia organizada, y sin que se prevea ningún tipo de salvaguarda de control judicial, de supervisión independiente, porque ya no vamos a tener un organismo autónomo de protección de datos personales, desapareció el INAI, y tampoco sin que haya un derecho de notificación a las personas afectadas. Tenemos múltiples evidencias de autoridades sin facultades legales que están haciendo acceso a datos conservados y a la ubicación geográfica de las personas colaborando con empresas de telecomunicaciones. También que no está la exigencia de un control judicial federal previo, a pesar de que también tenemos mucha evidencia sobre cómo la mayoría de las veces se utiliza sin una autorización judicial que no es ratificada, y aún así se mantuvo esa incertidumbre jurídica, y todo esto exacerbado en un contexto en donde además hay graves abusos ya documentados, por ejemplo, de ciertas fiscalías que utilizan un modus operandi de abrir ciertas carpetas de investigación o utilizar carpetas para que con base en fuentes anónimas empiecen a solicitar el acceso de registros telefónicos, de la ubicación geográfica, de mensajes de texto, no de personas que están cometiendo delitos, sino de opositoras políticas o de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Le vamos a dar la bienvenida a la maestra Ana Gaitán Uribe. Ella cuenta con estudios de licenciatura y maestría en Derecho. Ha trabajado en diversas áreas del sector público nacional e internacional, destacando su labor como abogada en R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales, realizando litigio estratégico de amparo contra la Ley de Telecomunicaciones, protección de datos personales, violencia en línea, preponderantemente a mujeres, neutralidad de redes y acceso a la cultura. Gracias a la maestra Ana Gaitán Uribe por participar en esta segunda mesa del conversatorio con el Senado de la República. Buenos días. Antes que nada, me gustaría agradecerles por el espacio que, aunque tarde, se ha proporcionado para reconocer las preocupaciones de distintas voces. Desde R3D, en la parte de colaboración con la justicia, vamos a señalar tres preocupaciones principales. La primera tiene que ver con el registro de personas usuarias de telefonía móvil, porque el artículo 8 en su fracción 64 y el artículo 160 en su fracción cuarta proponen nuevamente la creación de un registro de personas usuarias de telefonía móvil, y aunque la ley no lo desarrolla por otras iniciativas que también están en el Congreso tratando de impulsar ese registro, sabemos que lo que se busca es asociar cada línea telefónica con una identificación oficial, una CURP o una RFC.
Entonces, en principio, me gustaría recalcar que el condicionar los servicios de telefonía móvil a que tengamos que entregar datos personales, especialmente datos personales sensibles, vulnera no solo el principio de consentimiento que ha sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que también atenta contra nuestro derecho constitucional de acceso a las tecnologías de información y comunicación, porque obstaculiza de manera innecesaria el uso de Internet, afectando además principalmente a poblaciones en situación de pobreza o en zonas rurales. Además, este registro es una reedición del Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, del RENAUT, que fue creado en el gobierno de Felipe Calderón en el 2008 y que terminó en el 2011, además, porque la base de datos fue vulnerada y se puso en venta en el mercado negro. Además de eso, también es una reedición del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, del PANAUT, que fue creado en el gobierno de López Obrador en el 2020 y que la Suprema Corte, como claramente ya recordaron, declaró inconstitucional. Y ahí voy a resaltar 3 razones principales. La primera es que crear un registro de usuarios de telefonía móvil no va a ayudar para reducir la actividad criminal. Y de hecho el RENAUT nos demostró todo lo contrario, porque en el momento en el que estuvo operando aumentó un 40% el delito de extorsión y un 8% el delito de secuestro. También es fácilmente eludible sin mucha dificultad porque existen muchos mecanismos para la suplantación de líneas telefónicas, entonces además presenta el riesgo de que puedan incriminar a personas inocentes. Y un registro centralizado, masivo y obligatorio, lo único que hace es que la población, todos estos millones de usuarios de telefonía móvil, estemos en riesgo de accesos no autorizados, ya sea por vulneraciones y ataques informáticos o por actos de corrupción que puedan tener algunas autoridades que además pueden estar coludidas con la delincuencia organizada y sin que se prevea ningún tipo de salvaguarda de control judicial, de supervisión independiente, porque ya no vamos a tener un organismo autónomo de protección de datos personales, desapareció el INAI, y tampoco sin que haya un derecho de notificación a las personas afectadas. Entonces, deberíamos eliminar la facultad que se le da a la agencia de expedir lineamientos para el registro, junto con la correspondiente obligación de los concesionarios y autorizados de permitir el acceso a consulta de este registro. El segundo punto tiene que ver con que encontramos muy preocupante que los artículos 159 y 160 del dictamen sean prácticamente iguales que el 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones vigente, que además desde el 2014 múltiples legisladores y organizaciones de sociedad civil ya habíamos advertido sobre los riesgos de estos artículos y que son riesgos que no son hipotéticos, sino que ya se materializaron. De parte de R3D las invitamos a ver todos los informes que tenemos en donde documentamos cómo la falta de claridad, por ejemplo, y precisión sobre autoridades competentes mencionadas de manera vaga, a pesar de que ya hay un amparo en revisión 964-2015 de la Suprema Corte, en donde establece claramente cuáles deberían de ser esas autoridades competentes, y que tenemos múltiples evidencias de autoridades sin facultades legales que están haciendo acceso a datos conservados y a la ubicación geográfica de las personas colaborando con empresas de telecomunicaciones. También que no está la exigencia de un control judicial federal previo, a pesar de que también tenemos mucha evidencia sobre cómo la mayoría de las veces se utiliza sin una autorización judicial que no es ratificada, y aún así se mantuvo esa incertidumbre jurídica, y todo esto exacerbado en un contexto en donde además hay graves abusos ya documentados, por ejemplo, de ciertas fiscalías que utilizan un modus operandi de abrir ciertas carpetas de investigación o utilizar carpetas para que con base en fuentes anónimas empiecen a solicitar el acceso de registros telefónicos, de la ubicación geográfica, de mensajes de texto, no de personas que están cometiendo delitos, sino de opositoras políticas o de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Entonces, consideramos que es muy importante que se haga una modificación de los artículos 159 y 160 en donde se establezca el control judicial previo, se precise quiénes son esas autoridades competentes y se establezcan salvaguardas, incluyendo en materia de transparencia estadística. Y por último, solo quiero mencionar el tema de conservación masiva e indiscriminada de la totalidad de los usuarios de telefonía móvil, que son alrededor de 112 millones de líneas telefónicas
telefónicas, un 89% de los habitantes del país, y cómo esta es una medida innecesaria y desproporcional que viola por completo la privacidad conforme a estándares internacionales de derechos humanos y a tribunales internacionales y también de derechos humanos. Gracias a la maestra Gracias. Ana Gaitán Uribe. En el micrositio contamos ya con un documento de R3D, que es un documento más amplio, con más especificidad, incluso técnica en términos de propuesta. Quiero contextualizar esta participación, porque en este conversatorio, en este tema, en esta mesa, establecimos políticas de telecomunicaciones y radiodifusión y regulación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pero también incorporamos el capítulo de colaboración con la justicia de los operadores de las redes públicas de telecomunicaciones. Es a lo que ella ahora se ha referido. Y me parece que es importante contextualizar porque se trata de un capítulo de la actual ley que pasó tal cual a la iniciativa y al dictamen. O sea, que lo que hizo fue trasladar, como bien lo dijo ella, en el 160 ahora, lo que en la ley actual está en el 189 y 190. 189 y 190. Quiero contextualizar esta participación. Tiene ahora el uso de la palabra el maestro Ismael Carballo Robledo. Cuenta con estudios de ingeniería industrial, es maestro en economía política internacional, actualmente se desempeña como director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. Ha sido conductor, comentarista y columnista en medios como Radio Capital, Capital 21, El Heraldo de México. Es fundador del espacio cultural San Lázaro de la Cámara de los Diputados. Y antes de darle la palabra al maestro Ismael Carballo Robledo, destaco la presencia aquí del senador Luis Armando Melgar, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, del senador Raúl Morón, del Grupo Parlamentario de Morena, de la senadora Beatriz Mojica, del Grupo Parlamentario de Morena, de la senadora Susana Harp, del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias por estar aquí. Tiene usted la palabra, maestro. Buenos días a la Asamblea. Un honor estar aquí. Voy a tener que ser telegráfico e impresionista, procurando ser también sistemático y coherente, contando con tan poco tiempo. Celebro la realización de este ejercicio republicano de diálogo abierto, pero celebro más aún el concepto que introdujo el senador Corral en las palabras introductorias, porque me da pie a lo que voy a desarrollar ahora. En el entendido de que esta es la primera mesa, elegimos participar en esta primera mesa de carácter más bien general, considerando que va a haber otras mesas de tipo más específico, digámoslo así. Y se trata de lo siguiente: el senador utilizó el concepto muy pertinente, a mi modo de ver, de imperialismo digital. Esto conecta con la tesis que quiero plantear aquí, porque el concepto de imperialismo, como se debe de saber, fue puesto de moda, digámoslo así, en la historia por Lenin, en el texto de 1916, Imperialismo, fase superior del capitalismo, que es de hecho un año pivote muy interesante para los efectos de la geopolítica, porque en ese mismo año Rudolf Helen, este geógrafo sueco, publica El Estado como forma de vida, que terminó siendo también un texto canónico para el desarrollo de la geopolítica, fundamentalmente en el ámbito alemán. En 1904, Halford Mackinder también publicó El pivote geográfico de la historia, ya estaba más o menos planteado el marco teórico, digámoslo así como se dice ahora, ¿verdad? El marco teórico de los desarrollos de lo que es la geopolítica. Durante mucho tiempo, como estuvo concentrado en el ámbito germánico, tuvo una concepción totalmente negativa, y después Henry Kissinger y ahora John Mearsheimer, por ejemplo, son los que han replanteado el prestigio, digámoslo así, de la escala geopolítica de análisis. Lo que yo quiero aquí plantear es que esto que tenemos entre manos, lo que está discutiéndose en estos momentos, tiene una implicación geopolítica. Esa es la cuestión y ahí quiero concentrar mi intervención. De hecho, adelantando la conclusión, yo propondría incluso que ese concepto se introduzca en el texto de la iniciativa, tal vez desde la perspectiva de la exposición de motivos o de los antecedentes, porque desde luego no se trata de que todo lo que se discute en el Congreso tiene implicaciones geopolíticas, no se trata de ponerse pesado, ¿verdad?, e intenso, pero sí hay cuestiones que tienen esa implicación geopolítica. ¿En qué sentido? En el sentido de la concepción de la geopolítica como la lucha a muerte por el espacio y el poder en el ámbito mundial.
Esto puede analizarse también desde la perspectiva de las relaciones internacionales. De alguna manera, la diferencia entre las relaciones internacionales y la geopolítica tiene que ver con el hecho de que las relaciones internacionales se atienen estrictamente a lo que se plantea en los marcos del derecho internacional, mientras que la geopolítica actúa en función de la potencia de las naciones. Es decir, aquí lo que aplica para los efectos del análisis geopolítico, lo que aplica es la divisa de Spinoza, según la cual un Estado, para ser un Estado, o inspira temor o inspira respeto. Esa es la tesis de Spinoza, que podríamos considerarlo como un principio de realismo político materialista duro, que es la posición en la que yo estoy, que también es la posición en la que está John Mearsheimer, por ejemplo, en la actualidad, profesora de la Universidad de Chicago. Entonces, dicho esto, la geopolítica, digámoslo así, es ese ámbito de dialéctica entre las naciones a partir de lo cual se define lo político. Lo político es aquel momento en el cual se da respuesta a tres preguntas fundamentales, a partir de las cuales se explica la dialéctica de los estados, la historia de los estados, realmente. ¿Quién manda? ¿Cómo manda? ¿Para qué manda? Esta es una pregunta aristotélica, ¿no? Clásica, que después recoge Carl Schmitt, Dalmacio Negro, Gustavo Bueno y otros autores. Maquiavelo también, desde luego. ¿Quién manda? ¿Cómo manda? ¿Para qué manda? Cuando entramos en esa discusión, entramos en un ámbito de lo político y, por tanto, geopolítico, porque aquí es cuando aparecen los problemas de la guerra, las invasiones, los golpes de Estado, etcétera, que es lo que tú te encuentras cuando analizas la historia universal. Ahora bien, como tengo dicho, no todo elemento de la vida de las sociedades tiene implicaciones geopolíticas, porque eso sería una cuestión prácticamente paranoica, ¿verdad? No se trata de eso. Lo importante es identificar los aspectos de la dinámica de las sociedades y de los estados que tienen una implicación geopolítica. ¿Cuáles son esos planos? Que es lo que yo llamaría, con Susan Strange, las fuentes de poder estructurante, ¿verdad? Es decir, el poder estructurante es aquel que quien lo tiene define y estructura el orden internacional, el orden mundial o el orden nacional. Actualmente estamos viendo todos, ¿verdad?, con gran perturbación planetaria, cómo Estados Unidos está haciendo uso de ese poder estructurante para remover las piezas del tablero mundial, ¿verdad? Bien, quedan 2 minutos. Las fuentes de poder estructurante son las siguientes. Voy a decirlo así: quien controla la energía, el armamento, las finanzas, la información, la comunicación y la producción estratégica, que puede ser producción pesada, como el acero, o producción no pesada, como pueden ser los semiconductores, es decir, son estratégicas. Es decir, producción de cuestiones de las que depende el futuro de las economías y de la economía política. Entonces, lo que yo planteo aquí es que esta ley, la propuesta es que se incorpore ese concepto de geopolítica por la implicación que tiene en el sentido de que la información y la comunicación es un plano de alta implicación de poder, tiene que ver con el poder estructurante y con los problemas de injerencia externa o de la articulación de alianzas regionales, como pueden ser las alianzas latinoamericanas, en el ámbito de la comunicación y la información. Y creo que eso es lo que tiene que incorporarse como concepto para poder darle el rango, el estatus a la discusión tal como yo lo veo. En el entendido, y con esto terminaría, en el entendido de que la geopolítica tiene como elemento fundamental a la demografía. La demografía analiza el movimiento de las sociedades y los pueblos a partir de 5 criterios: mortalidad, natalidad, nupcialidad, fertilidad y movilidad. La movilidad, la migración, es una cuestión de alta implicación geopolítica. Lo que acabamos de ver, que de hecho detonó esta ley y esta discusión, es ese famoso e infausto anuncio de Estados Unidos transmitido en cadena nacional. Eso tiene implicaciones demográficas porque está atacando a un fenómeno migratorio respecto del cual el Estado mexicano ha respondido. Creo yo que eso es lo que habría que incorporarse desde mi modesto punto de vista. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Carballo.